Bueno, pues aquí estamos con un hombre que llevaba mucho tiempo hablando en futuro, pero que durante esta temporada 2025 nos está obligando a hablar de él en presente como una de las grandes figuras, hay que decirlo claramente, ahora mismo del ciclismo español, más después de lo que acaba de lograr en el reciente Criterium de Dauphiné. Iván Romeo Abad, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, la verdad que bien. Ya un poco con la preparación, ¿no? Terminada y pues nada, ahora ya con ganas de volver a correr y de los grandes objetivos de este año. Evidentemente, antes de hablar de los campeonatos de España que arrancan este viernes, tenemos que hablar, lógicamente, del Criterium de Dauphiné, de todo lo que sucedió aquellos días. Quiero preguntarte lo primero de todo, ¿cuándo empiezas tú a plantearte el ir a por etapas en Dauphiné? ¿Cómo se fragua aquello? ¿Cómo se habla con el equipo? ¿Cuándo te empiezas tú a mentalizar? ¿Es algo que se fabrica en esa concentración que ustedes en Sierra Nevada? Cuéntame un poco cómo es el planteamiento previo a Dauphiné. Bueno, en principio yo tenía Suiza, ¿no? Pero al final, después de Romandía, me dijeron que creían que un poco para la preparación para el verano iba a ser mejor hacer Dauphiné, que iba a haber una carrera pues más dura, ¿no? A lo mejor, y también que las fechas me cuadraban mejor. Y el equipo me lo propuso y le eché un ojo a la carrera y me gustaba bastante, la verdad. También no había corrido nunca con Enric, por ejemplo, y es algo que creo que también era importante. Y nada, sí, ya en Sierra Nevada pues sí echamos un poco un ojo a todas las etapas y hablando un poco todos de cómo estaba cada uno y tal, vimos bueno, que la idea clara del equipo era ir con Rick Noah por ese top 10 y para que también él le diera confianza de cara al Tour. Y bueno, luego había ahí alguna etapilla que sí que podía llegar la fuga, ¿no? Y pues yo estaba muy bien, lo sabíamos y el equipo me dio esa libertad, ¿no? En dos o tres etapas. Y, y oye, pues mira, al final a la primera la pude capitalizar, ¿no? Esa oportunidad y luego ya desde ahí pues estuve con Rick y la verdad que bueno, sí, en Sierra Nevada te diría, ¿no? Que tuvimos mucho tiempo libre y pudimos darle muchas vueltas a todo. Dentro de lo que fue la gestión de aquella fuga, ¿cómo lo haces para sacar las energías, para poder seguir arrancando yendo al límite cuando tú ya probablemente estabas ya por encima del 100% y encima no siendo más fuerte con semejantes bicharracos tipo Mathieu Van Der Poel? ¿Cómo te gestionas ahí? Porque da la impresión de que, oye, en el momento en el que pueda, arranco porque no sé si voy a poder hacer más, ¿no? Sí, fue un poco eso, ¿no? Creo que es una buena lectura, ¿no? Al final, pues ese día yo les digo a mis amigos, ¿no? Y tal, que yo creo que gané porque no tenía muy buenas piernas, ¿no? Si no me hubiera suicidado por ahí, ¿no? Y no, la verdad que pues desde que entré en fuego, fue una fuego que tardó mucho en hacerse. Pues eso, fue el coche y dije, oye, no me encuentro de maravilla, así que voy a tener que ser un poco inteligente y jugar un poco mejor mis cartas. Y nada, pues al final leer un poco la carrera, ¿no? Ver que pues, en una fuga de tanto nivel, pues Lipovic iba a intentar siempre que la fuga fuera rápido para la general, que todo el mundo iba a mirar a Van der Poel y a partir de ahí pues tenía yo que buscar mi momento, ¿no? Y nada, ahí en ese final sí que ya fue más casi con la cabeza que con las piernas, ¿no? Pero bueno, al final creo que algo que sí que tengo siempre metido en la cabeza y que intento cumplir siempre, pase lo que pase, es que hay que hacer lo que hay que hacer, no hay que pensarlo mucho, ¿no? Porque si lo piensas no arrancas, ¿no? Ahí las piernas me dolían mucho y ya está. Pero bueno, no, llevaba Rojas en el coche que me dijo que, bueno, que era el momento, ¿no? Ahí en ese tramo llano que tenía una vez había pasado el repecho. Y lo que te digo, intentar pensar lo menos posible, ¿no? Y no negociar con tu cabeza, que al final si negocias con tu cabeza no arrancas y, pues no hubiera pasado todo lo que pasó después. Así que es lo que te digo, ser un poco inteligente, ¿no? Y saber que, bueno, que no era mi deber, ¿no? El mantener la fuga rápida todo el día. Y pues mira, al final supe jugar bien mis cartas. No sé si de aquella fuga o ya de hace tiempo te hemos visto, al menos en carrera en Dauphiné, hacer muy buenas amigas con Mathieu. ¿Fue por aquella fuga, por el tener que remar todos juntos o cómo ha surgido eso? Porque otro día, luego 3 4 días después, sí que os veíamos como cuando os cogieron, como hablando entre vosotros, daba la impresión, oye, como que había buen feeling con Mathieu, ¿no? No, bueno, al final yo nunca había hablado con él, pero sí, no, ahí ya pues en la fuga hablé un poco con él y tal para ver si sabía alguna cosa más que yo de diferencias y tal. Y no, luego al final creo que estos días hemos estado bastante juntos, ¿no? Él estaba muy fuerte también, yo le dije que me sorprendió mucho cómo iba para arriba en estado fine, que el tío se metía en todas las fugas siendo el que arrancaba. Y nada, al final, bueno, pues es un referente, ¿no? Y un ídolo, te diría, así que nada, está siempre bien poder tener ahí un poquillo de conversaciones con ellos. El día de la crono entiendo que se pagó el esfuerzo del día anterior, que tampoco se podía hacer mucho más, ¿no?
Sí, sí, al final, bueno, pues lo que te dan por un lado te lo quitan por otro, ¿no? Sí que es verdad que igual no fue mi mejor crono, pero bueno, si te digo la verdad, tampoco fue tan mala, o sea, yo a lo mejor tenía un poquito más, pero tampoco mucho. Lo que pasa es que también, bueno, el recorrido no era el mejor para mí, ¿no? Había un repecho ahí que tenía rampas hasta el 16% y perdí mucho ahí en ese repecho, pero bueno, no, al final lo que te digo, tampoco salió tan mal, seguramente pues sin el esfuerzo del día de antes, pues hubiera hecho una crono mejor, ¿no? Pero bueno, sin el esfuerzo del día de antes no habría tenido ningún amarillo que salvar, así que creo que mereció la pena. Escucha, ese leoncito del Tour, imagino que estará en un lugar seguro, que tampoco hay tantos españoles que tengan ya uno, ¿eh? En activo. En activo prácticamente yo creo que ninguno, ¿no? Sí, 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 el león lo tengo ahí ya en casa bien guardado. Me lo iba a llevar un poco de gira, pero no, por ahora lo dejo en casa y oye, si conseguimos otro, pues ahí lo tendré en la maleta. Ya las andarán moviendo. Las dos victorias de este año han llegado con un modus operandi muy, muy parecido. ¿Se está empezando a convertir, tú crees, en tu firma, al menos como corredor fuera de las cronos? Sí, totalmente, totalmente. No, bueno, yo creo que al final la gente que me conoce pues sabe que esa es mi firma, ¿no? De toda la vida, porque soy un corredor que no tiene una gran punta de velocidad, ¿no? Y entonces, pues siempre tengo que llegar solo, ¿no? Y hacer un poco el número, porque si no es prácticamente imposible. Entonces, sí, bueno, como tú dices, me gustan mucho las cronos y es algo que voy a seguir trabajando siempre. Pero sí, al final creo que soy un corredor que tiene pues unas cualidades que en una fuga, depende del recorrido, me vienen bien, ¿no? Para poder rematarla y sé jugar bien mis cartas. Al final, bueno, ahora también es más fácil, ¿no? Porque tampoco te conocen tanto, pero ya cuando empiezan a pillar un poco más la matrícula, seguro que es un poco más complicado, pero sí, ¿no? Al final es como he ganado siempre, ¿no? Desde categorías inferiores y pues bueno, creo que al final todo eso también me ha ayudado, ¿no? A saber pues cuáles son los momentos y saber interpretar un poco cada situación. Hablemos un poco de estos inminentes campeonatos de España, campeonatos encima con una configuración muy particular, con esa innovadora cronoescalada que vamos a tener el viernes en la zona de Sierra Nevada y con ese recorrido en el que el calor va a pegar muchísimo encima con cambio de horario el domingo, acabando la carrera a 6, 6:30 de la tarde. Tú tienes sobre todo una cuenta muy pendiente con el Nacional de Crono porque además el año pasado en Galapagar, el día que tú querías salió completamente del revés. Sí, totalmente. Tengo ahí una espinilla clavada ya desde el año pasado en Galapagar, pero te diría desde el anterior también, que también lo preparé bien pues, no me salieron las cosas. Pero sí, al final es algo que tengo ahí dándome vueltas en la cabeza desde hace bastante tiempo, desde que gané esos campeonatos de junior, ¿no? Para mí es una de mis carreras favoritas del año. El ambiente, la gente, los corredores, ¿no? Al final, de verdad que es una de mis carreras favoritas del año, tanto la crono como la ruta. Y desde principio de año siempre es uno de mis grandes objetivos, ¿no? En torno a los cuales construí un poco mi temporada. Y bueno, es uno de mis grandes sueños, ¿no? El poder ser campeón de España y llevar el maillot de campeón de España durante un año. Creo que es uno de los grandes objetivos que tengo como corredor. Así que nada, intentaré cumplirlo lo antes posible, que así pueden llegar más. Sí. Sobre el recorrido del viernes, es el único recorrido que yo creo que casi no hace falta ni reconocerlo porque lo habéis pasado todos mil millones de veces. Quiero preguntarte por aspectos muy concretos. Entiendo que material de cabra completo, incluida lenticular. Bueno, eso es un poco lo que va a ser la clave de la crono. Imagino que cada uno va a hacer una cosa, entonces tampoco quiero dar muchas pistas, ¿no? de lo que voy a hacer, pero bueno, no, lenticular no, hasta ahí te puedo leer. De momento lenticular no, pero ya se verá si se hace con bici normal o con bici de crono. Normalmente los favoritos seguramente vais a tender a bici de crono. Hablando un poco de recorrido, al final yo creo que el factor clave es la altura, el cómo gestionarse, porque bueno, el esfuerzo tú sabes perfectamente, conoces perfectamente el recorrido, pero la clave puede ser sobre todo la parte final en la que empezará también a faltar un poquito el oxígeno acabando a 2,3, 2,4 creo que es. Será un poco la clave, ¿no? Del recorrido del viernes. Sí, totalmente. Al final es una variable que pues, normalmente no tenemos y menos en una crono, ¿no? Te diría que nunca, por lo menos en mi caso. Entonces, va a ser una crono totalmente distinta, ¿no? En la que pues, los vatios van a estar muy bien, pero lo más importante va a ser pues, la gestión de tus propias sensaciones, ¿no? Al final va a ser un poco una lucha contra ti mismo, que es lo que es una crono, pero en este caso mucho más porque todos los datos y todo lo que tenemos sirven de bastante poco el viernes. Al final va a haber que analizar mucho, como te digo, las sensaciones en cada momento y sí, la crono sale a 1700, acaba a 2400, así que va a ser una locura.
Entre Raúl, Pablo, tú, no sé si correrá también David de la Cruz, pueden ser un poco los cuatro nombres que aspiréis al triunfo el viernes. Bueno, al final, si algo me han enseñado los campeonatos de España es que nunca infravalores a nadie, ¿no? Porque si me dices el año pasado que Markel iba a hacer segundo, pues no te lo hubiera creído. Y al final es así, ¿no? Es una carrera en la que la gente viene con un estados de forma muy distintos. Unos están preparando el Tour, otros vienen de descansar del Giro, otros están preparando solo los campeonatos. Entonces se juntan ahí muchas variables, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que esos nombres que has dicho, también Cristian, que es de aquí, de Granada, si no me equivoco, o por lo menos de Tienen aquí hecho casa cerca. arriba del todo, ¿no? Eso es, sí, él tiene ahí todos los récords en la subida, así que seguro que también irá con muchísima, muchísima motivación. Pero no, al final los nombres creo que todos los tenemos claros. Seguro que hay alguno que da una sorpresa. Pues es seguro que hay corredores que están haciendo ahora una muy buena parte de la temporada, como puede ser Jan Castelló, por ejemplo, del Caja. Pues aquí he estado hoy entrenando en Sierra Nevada y he visto a varios Burgos, a Mario Aparicio, a muchos haciendo aquí reconocimientos. Y es lo que te digo, que son nombres que a lo mejor no los tienes en cuenta, pero luego te dan la sorpresa. Entonces, bueno, de todas formas es una crono y mi máxima en las cronos es que no tienes que fijarte en nadie, ¿no? Que tienes que fijarte en tu esfuerzo y cuantas menos vueltas le des mejor, que si no empiezas a pensar, este está haciendo muy buena crono, este está haciendo muy mala crono, pero te sirve de muy poco, ¿no? Hay que hablar también del domingo, un domingo en el cual algunos nombres mediáticos no van a estar, caso de Ayuso, caso de Rodríguez, el propio Enric, no sé si estará finalmente, no sé si de Movistar vais a estar todos o vais a estar todos menos la gente que tipo Enrique, a lo mejor que otros años no hace los campeonatos. Va a ser un campeonato también un poco diferente en el sentido de, oye, muchísimo calor, horario distinto, el circuito también abierto a mucho tipo de oportunidades. Vosotros como referencia, con tanta gente que suele correr normalmente encima, con muchas de las grandes bazas, va a ser un campeonato difícil de gestionar, sobre todo por el tema del calor, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que volvemos a lo de antes. Es una carrera totalmente distinta a otras ocasiones, ¿no? Porque pues, salimos a las 2, que es una locura. No sé si me atrevería a decir incluso imprudencia, pero bueno, ahí no tengo mucho que decir. Y, y bueno, al final es igual para todos, pero va a tener unas temperaturas altísimas, un horario al que el cuerpo tampoco está acostumbrado y seguro que para mí va a ser una de las claves, ¿no? El no hacer esfuerzos de más, porque si en un día normal los puedes pagar, en estas condiciones los vas a pagar seguro. Así que es un recorrido que me gusta, la verdad, que yo creo que se va a hacer muy duro. Se acumulan 4.000 metros de desnivel, que todavía no sé muy bien dónde, pero los acumulas, así que estarán en las piernas seguro para ese final. Y nada, de nuevo, es uno de mis objetivos del año y intentaré ser lo más inteligente posible, ¿no? Dentro de eso, con otro rol que en otras carreras, ¿no? Aquí sí que somos más el punto de atención, así que intentaré pues eso, interpretar bien la carrera y poder pues, oye, salir con un maillot de allí. Ojalá que con algún maillot o incluso, ¿por qué no con los dos? Pero bueno, vamos pasito a paso. Hemos hablado de Dauphiné, hemos hablado también de campeonatos, pero evidentemente hay que hablar de lo que parece que vendrá a partir de la próxima semana. Normalmente Eusebio tiene la costumbre de no confirmar todo del todo hasta después de los campeonatos nacionales, pero todo parece indicar que te veremos el 5 de julio en Lille, en la salida de él, que sería tu primer Tour de Francia. A ver, tú eres un corredor de otro tipo de objetivos, pero al final el Tour yo creo que es el culmen para todos los corredores. Si se confirma, entiendo que es un momento grande para ti. Sí, totalmente, como tú dices, al final el equipo, el equipo hará el anuncio, ¿no? Pues ahora después de campeonato seguro, pero hombre, al final sí, estoy en el equipo del Tour, ya sea en el de 8 o en el de 10, luego ya veremos, pero no, es un objetivo enorme, ¿no? Al final sería mi primera grande, mi primer Tour, aunque van las dos cosas de la mano, es un poco una locura, pero creo que estoy listo, ¿no? He hecho la temporada todo en base a ello, he sacrificado grandes objetivos, ¿no? Como las clásicas o como Romandía, en las que no he podido llegar en un buen estado de forma para poder hacer una buena preparación para este momento. Así que, bueno, creo que estoy listo, creo que estoy preparado. Al final no lo sé, porque nunca he estado allí, pero espero que así sea e intentaré ser lo más útil para el equipo y buscar también alguna oportunidad. ¿Qué es lo que más te preocupa del Tour? Porque sí que es cierto que este año la primera semana es muy como las antiguas, es decir, mucha etapa llana, mucha tensión, el peligro de las caídas, que sobre todo cuando todo el mundo quiere meter manillar está ahí. Entiendo que va a ser un poco la clave, pasar esos primeros días e intentar que no nos pase nada a ti, pero lógicamente a todo el equipo, ¿no? Sí, totalmente. Al final, bueno, creo que el objetivo claro es Enric, ¿no? Y pues tendremos que estar con él toda su primera semana, 10 días, me atrevería a decir que va a ser seguro
una locura. Y bueno, a partir de ahí, pues podremos ir jugando un poco más nuestras bazas, ¿no? Va a haber corredores que han apuntado a esa primera semana desde todo el año, entonces va a haber que saber templar un poco las energías, ¿no? Y no hacer tonterías que te pueden costar una temporada entera. Así que nada, como te digo, va a ser una experiencia nueva, ¿no? Correr una semana pensando en la siguiente es algo que nunca he hecho, así que intentaré también aprender de ello, que al final es mi primera grande y es un gran objetivo, pero no deja de ser un aprendizaje más. Por otro lado, y para terminar, hablando un poco del planteamiento del equipo, es cierto que si tú analizas la evolución de Movistar en los últimos años, antes se corría muy, muy, muy centrados en Enric y ahora como que siempre hay un poquito más de margen, y tú mismo lo has descrito como en el caso de Dauphiné, para otro tipo de corredores. Para un Pablo que por la forma que tiene de correr, si en principio corre el Tour, siempre tiene un poquito más de margen. Para gente como tú, o incluso el propio Javi Romo, por cierto. ¿Qué tal le estás viendo a Javi? Tú que has tenido la oportunidad de poder coincidir durante todo el año con él, ¿cómo le estás viendo la evolución que está teniendo con esa victoria que tuvo en Australia? ¿Cómo está siendo el año? No, muy bueno, ¿no? Yo creo que, bueno, Javi, aparte de un compañero, es un gran amigo y creo que está haciendo una temporada fantástica, ¿no? Creo que no hace falta que lo diga. Y estoy seguro de que, joder, perdón, que hace aquí calor, se me queda la garganta seca. Creo que el tío está haciendo una muy buena temporada, creo que es un salto para él también a nivel de confianza y todo. Y estoy seguro de que en el Tour, que en su caso ya será la segunda edición, seguro que ya tiene ahí muchas enseñanzas y va a poder estar. Creo que Javi tiene un nivel altísimo, más alto de lo que la gente cree y lo que la gente sabe, así que espero que lo pueda sacar en julio. Iván Romeo, te deseamos muchísima suerte para este fin de semana en los Campeonatos de España en Granada y sobre todo que todo vaya bien, que no haya ningún tipo de contratiempo y que te veamos en el Tour, que yo creo que es una ilusión que tenemos todos un poco los que seguimos el ciclismo más de cerca, poder verte también en el Tour de Francia y en grandes carreras y nada, desearte toda la suerte del mundo para estos campeonatos en Granada, ojalá que con algún maillot y también para el Tour. Eso es, muchas gracias y nada, estaremos en contacto. Espero daros alguna alegría buena.